Si tú consideras que no es importante cambiar tus contraseñas de forma constante, quédate en este episodio porque vamos a hablar de su importancia y por qué debemos de hacerlo. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre, te mando desde aquí, desde mi lugar, mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que el día de hoy sea un día de éxito y si ya acabó, que haya sido un día de éxito. Espero que todo esté súper bien. Comenzamos recordándote nuestras redes sociales. En todas ellas nos puedes encontrar como EasySecMX. También en nuestro blog.easysec.com.mx puedes ir a leer un poquito más sobre ciberseguridad y dejarnos tus comentarios, que aprendemos mucho de todo lo que nos envían, aprendemos mucho también de todos sus comentarios y dudas. Nos puedes encontrar también en easysec.com.mx, nos puedes enviar un correo a contacto@easysec.com.mx. Estaremos muy gustosos de contestar tus dudas, de contestar todas las preguntas que nos envíen, y si tienes algún tema específico que quieras que trabajemos, que platiquemos en tu podcast, envíanoslo y con gusto lo estaremos haciendo. También, si este podcast te gusta, déjanos estrellitas, califícalo, compártelo con quien creas que le será de mucha ayuda. Y bueno, por último, mis redes sociales personales, José Cruz Bringas, así me encuentras en LinkedIn y en Twitter, para que vayas a seguirme y estar en contacto más cercano. Y después de esa breve introducción, por favor ve a seguirnos. Después de esta introducción, vamos a platicar ya sobre el tema, que es el motivo por el que deberíamos de estar cambiando nuestras contraseñas. He escuchado últimamente que estamos trabajando con políticas, con gestión ahí de accesos y con temas de normatividad. Usuarios que se quejan porque no quieren cambiar su contraseña, porque creen que no deberían de estarla cambiando constantemente, que es innecesario y que no sirve para mucho. Si tú eres de estos usuarios, pues déjame decirte que hay un problema, porque es una mala práctica si no cambias esas contraseñas, y te voy a explicar el motivo del por qué. El cambio de contraseñas constante en estas empresas o en las empresas puede volverse un dolor de cabeza para principalmente los usuarios, y es debido a que no comprenden el motivo principal de realizar esta actividad y los beneficios que nos puede traer. Aquí es muy importante la concientización para los usuarios, pero principalmente debe de venir desde los niveles altos, desde directivos, desde dueños, para que pueda permearse y la organización pueda generar una cultura. Pero si no existe el compromiso, créeme que será muy difícil. Hoy en día, una contraseña de 8 caracteres puede ser descubierta por cualquier atacante, por un criminal, en cuestión de horas, incluso segundos, a través de ataques de fuerza bruta o de diccionario. Si no sabes lo que es, puedes ir a nuestro blog. Ahí explicamos un poquito más en un artículo que tenemos sobre esto. Esto es muy sencillo. El descifrar la contraseña lo puedes hacer. Hay programas que tú pones como quieres los caracteres que usar, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, y el programa, a través de combinaciones, genera contraseñas aleatorias. Entonces hay muchísimas que se pueden generar y probablemente alguna de ellas sea la tuya. Si no, también pueden encontrar diccionarios en la web donde ya incluye un listado de contraseñas. Hay diccionarios de, no sé, 10 GB, 20 GB, 1 TB, 2 TB. Ahí depende mucho de dónde lo consigas y si quieres pagar. Pero es muy fácil, ya hay contraseñas que están, y generar tu propio diccionario pues también se realiza de forma sencilla. Por lo que el utilizar contraseñas complejas, estas deben de tener al menos 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, ya sabes. Todo eso que normalmente vemos que es utilizado para generar contraseñas robustas. Esto es importante, además de cambiarlas con frecuencia, ya que implica para un atacante mayor tiempo, mayor dedicación para poder descubrir una contraseña, haciendo que probablemente se aburra
se desespere y al final termine buscando un objetivo más fácil para vulnerar. En pocas palabras, mientras el ciberdelincuente sigue intentando encontrar tu clave, tú la cambiarás antes de que esto suceda. En promedio, un atacante podría tardar 3 meses en encontrar una clave compleja, en descifrarla o adivinarla, como quieras llamarlo. Entonces, este tiempo es el que debes de usar para cambiarla antes de que esto suceda, para que no tengas que sufrir y no encuentren tu clave. Generalmente en las organizaciones donde les interesa la seguridad, cuentan con alguna política donde indican que los usuarios deben de generar sus contraseñas seguras. Ya sabes, con lo que te acabo de decir, mayúsculas, minúsculas, etc. Y deberían de estarlo cambiando máximo cada 3 meses. Esto debería estar por política de la empresa y esto es correcto, pero como especialistas debemos de pensar también en una forma de hacerlo más sencillo para los usuarios y brindarles las herramientas para que puedan hacerlo, para que puedan, pues, que no les afecte en su día a día, que no afecte su productividad, que no tenga una curva de aprendizaje muy larga si es que vamos a implantar ahí alguna herramienta de seguridad, y principalmente que se les haga sencillo, que para ellos no sea un dolor de cabeza para poder cambiar sus claves y que entiendan los motivos. Como herramienta de apoyo, nosotros sugerimos, o lo que podemos sugerirte, lo que puedo sugerirte, es que utilices gestores de contraseñas. Si no sabes lo que es, también hemos hablado en otros episodios, ve a escucharlo, o en nuestro blog, blog.icisec.com.mx, tenemos artículos sobre gestores de contraseñas. ¿Para qué? Para que se les haga mucho más fácil la vida a nuestros colaboradores y no tengan que recordar miles de claves o pensar en una diferente cada 3 meses, ya que el gestor puede ayudarte a crear estas claves más complejas y almacenarlas de forma segura. Los gestores de contraseñas facilitan mucho el trabajo del usuario y el cumplimiento de la política de contraseñas seguras en nuestra empresa, pero si implementamos o si lo hacemos de forma de golpe, como se dice, a todos de una vez, vamos a tener problemas porque también lleva una curva de aprendizaje. No es tan larga, es una curva de aprendizaje mínima, pero sí se requiere, por lo que yo te recomiendo que lo hagas de forma paulatina. Probablemente empieces con un área, normalmente el área de TI es el área conejillo de indias, que empieces por ahí, ya que lo dominen, pues empezar a hacerlo en otras áreas para que así puedas permearlo al final a toda la organización. Con esto vas a ayudar a que los que ya conocen puedan apoyar a los que no conocen a realizar sus claves, a gestionarlas y a utilizar este gestor de contraseñas. Al final, como podrás darte cuenta, el usuario es quien puede poner en riesgo la empresa. Como se los he comentado ya en algunas otras ocasiones, el 99% de los ataques requieren de interacción humana para que sean exitosos. Entonces, el usuario nos podría poner en riesgo, pero para eso tenemos nuestras herramientas, nuestras políticas, nuestras campañas de concientización, que en conjunto nos van a ayudar a reforzar esa debilidad que tenemos en la organización. El uso de contraseñas robustas nos va a proteger un poco, pero te recomiendo que apliques dobles factores de autenticación como tokens. Ya la mayoría de las aplicaciones cuenta con este tipo de servicios, con este tipo de add-ons que te pueden ayudar a mejorar la seguridad. ¿Por qué? Porque si algún atacante llegara a descubrir nuestra clave antes de esos 3 meses y no la cambiamos, ¿qué sucede? Podría tener acceso, pero el segundo factor de autenticación, o los tokens o los mensajes, como quieras manejarlo, va a evitar que tengan acceso a la cuenta. ¿Por qué? Porque ya tienen ahora que pasar un segundo factor, una segunda barrera para poder ingresar a nuestras cuentas. Es por eso la importancia también de aplicar dobles factores de autenticación. Entonces, para resumir, para recapitular lo que acabamos de decir, el cambio de contraseñas es importante. Si se puede realizar antes de los 3 meses, es mucho mejor, porque recuerda que un atacante tarda en promedio 3 meses en descubrir una contraseña compleja. Es por eso la importancia.
Estos son estadísticas, pero no quiere decir que no va a tardar menos. Sabemos que en la actualidad tienen equipos bastante avanzados y pueden hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, para eso tenemos los dobles factores de autenticación que nos van a ayudar a que si la descubren podamos poner una segunda barrera que evite el acceso. Ahí ya también podrían vulnerarlo con otro tipo de ataques, pero vamos a enfocarnos en que es nuestra segunda barrera y nos va a ayudar. ¿Para qué? Para esperar a esos 3 meses y cambiar nuestra clave. Aquí hay empresas que ponen su política cambiar su clave una vez al mes, cambiarla cada 2 meses, cada 3 no recomiendo más por los motivos que te acabo de platicar. Ahora, ¿qué pasa si no la cambias y un atacante logra encontrar tu clave y no tienes un doble factor de autenticación? Muy probablemente va a lograr entrar a tus cuentas, va a lograr vulnerar tus cuentas, no vas a saber qué pasa, ni siquiera vas a estar al tanto hasta que algo malo suceda. Aquí ya puede ser que se roben tu información, que te vacíen cuentas de banco, que por medio de tu correo distribuyan malware, que por medio de alguna aplicación distribuyan ahí algún software malicioso. Ahí es cuando te vas a dar cuenta y cuando se haga un análisis van a saber que fue por no cambiar sus contraseñas. Es la importancia de hacerlo. ¿Y cómo concientizas a un usuario? Pues hay que explicarles los motivos, hay que decirles las consecuencias de no hacerlo y quién asume la responsabilidad. Porque la empresa no tiene una política y el usuario pone claves bastante fáciles de descifrar, entonces ahí es cuando se colapsa y cuando ya todo se fue por un tubo. Espero que con esto te haya quedado un poquito más claro y comprendas que se tiene que cambiar tu clave, no solo para las cuentas de la empresa, también te lo recomiendo para tus cuentas personales. Sé que tienes miles de cuentas, entonces utiliza un gestor de contraseñas. Es muchísimo más sencillo, mucho más fácil y un poco más seguro. Aquí hay este tipo de aplicativos de paga, algunos anti-malware ya te lo incluyen, pero también existen los gratuitos. Hay, por ejemplo, KeePass, LastPass y hay algunas otras herramientas. Si no conoces, en nuestro blog recomendamos algunas para que las pruebes y veas cuál es la que más te agrada y la puedas implementar ya sea en tu vida personal o en la empresa. Si tú te dedicas o estás inmerso en el área de TI, te preocupa la seguridad de tu empresa, si eres un dueño de negocio, te aseguro que un gestor de contraseñas te va a quitar algunos dolores de cabeza. A mí, desde que comencé a usarlos hace ya algunos años, me libró de muchísimos dolores de cabeza porque me pasaba que se me olvidaban las contraseñas, luego ya no sabía y tenía que estar recuperándolas constantemente y era una gran pérdida de tiempo. Con el gestor eso se olvidó. Yo estoy enamorado de los gestores de contraseñas. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Si llegaste hasta este punto, te agradezco mucho por haberte quedado. Te recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. Nos encuentras como EasySecMX en todas ellas. En nuestro blog, blog.easysec.com.mx, donde publicamos también semana a semana algún artículo sobre ciberseguridad. Ve a leernos que te aseguro que te va a ayudar bastante. Nos puedes contactar por nuestro correo contacto@easysec.com.mx. Comparte este podcast, déjale estrellitas, también en nuestra página oficial easysec.com.mx y mis redes personales en LinkedIn y en Twitter me encuentras como José Cruz Bringas. Vamos a seguirnos, vamos a estar en contacto más cercano. Me voy, no sin antes recordarte que la siguiente semana tenemos una cita nuevamente para hablar sobre ciberseguridad en este tu podcast. Nos escuchamos la próxima.